Bienvenidos y bienvenidas a un espacio contigo. Yo soy el psicólogo David de los Santos de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Pues les saludo con mucho agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de los consultorios psicopedagógicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y a la maestra Perla Karina López Ruiz, que es nuestra directora de programas estudiantiles. El día de hoy estaremos hablando sobre la sexualidad en jóvenes, prohibiciones y temores, para la cual contamos con la presencia del sexólogo Iván Ortiz. Recuerden, por favor, que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre la temática que el equipo de consultorios psicopedagógicos ha preparado para esta ocasión. Antes de presentar a nuestro querido invitado, cedo el micrófono a la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez, encargada del área de atención psicosocial. Adelante. Gracias, psicólogo David. Pues antes que nada quisiera darle las gracias a los y las invitadas que nos acompañan el día de hoy. Estoy muy contenta que un número bastante amplio de asistentes nos acompañen en ese tema tan importante que es la sexualidad en los jóvenes. Y bueno, reiterar el agradecimiento para el psicólogo y sexólogo que nos acompaña y que nos dará la plática de hoy, Iván Ortiz, por la aceptación de esta plática y compartir toda su experiencia que tiene en este ámbito y sobre todo, bueno, que les pueda ayudar a cada uno de los asistentes que hoy en día estamos viviendo esta situación de confinamiento y que muchas veces afecta nuestra salud mental y nuestra sexualidad. Gracias y bienvenidos, psicólogo y sexólogo Iván, y cedo la palabra para el psicólogo David. Muchas gracias, psicóloga Gabriela. Recordemos que mantengamos nuestros micrófonos y nuestras cámaras apagadas para que pueda ir fluyendo perfectamente para todos nosotros este programa llamado Espacio Contigo. Y pues ahora les voy a presentar a quien nos facilitará la entrevista, que es el sexólogo Iván Ortiz, que dicho sea de paso está bien preparado en el tema que nos tiene a bien platicar. Él es psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es sexólogo y psicoterapeuta sexual por Profesionales de Psicoterapia Sexual Integral. Es especialista en educación integral de la sexualidad por la Universidad Pedagógica Nacional, terapeuta de pareja por el Instituto de Profesionalización y Educación en Sexología Integral. Tiene un diplomado en instrucción de cursos de capacitación presencial con enfoque de derechos humanos y diplomado en orientación educativa por la División de Estudios Continuos de la Facultad de Psicología, que es la UNAM. O en la UNAM, conferencista con experiencia a nivel nacional, trabaja en el Instituto Politécnico Nacional desde el 2006 como orientador educativo asignado al servicio de atención psicológica en el Centro de Apoyo Polifuncional Zacatén. Se desempeña en la práctica privada como sexólogo, terapeuta sexual y de pareja con enfoque de género. Brinda asesorías en temas de sexualidad, erotismo, género, disfunciones sexuales, diversidad y disidencia sexual, relaciones de pareja, conflictos de pareja, rupturas, cómo hablar de sexualidad con las y los jóvenes, sexting, violencia de género, entre otros. Ha participado también como conferencista en diversos congresos nacionales y cuenta con 19 años de experiencia trabajando con jóvenes y adultos. Esa es la amplia experiencia y en definitiva tiene más experiencia, pero pues por cuestiones de tiempo, este es lo más general. Y pues también les pido que recuerden tener silenciados sus micrófonos, apagar su cámara, como decía hace un momento, para mejorar la fluidez en la transmisión. Y el chat estará abierto para que escriban sus preguntas. Recuerden que esta es una actividad que estamos haciendo interactiva, con el fin de que mientras estoy haciendo la entrevista
a nuestro querido invitado, ustedes puedan también estar en contacto en el chat, y con mucho gusto estaremos haciéndole llegar las preguntas que tengan. Por eso estará abierto para que escriban sus preguntas, opiniones o comentarios. Al final, recuerden que también le vamos a pasar el link de asistencia al finalizar, y estén atentos para que puedan poner todos sus datos correctamente y puedan tener su asistencia asegurada. Pues sin más ni más, vamos a darle inicio y bienvenida al sexólogo Iván Ortiz. Muchas gracias. Pero, muchas gracias, ya veo que nos escuchas. ¿Cómo está, querido psicólogo? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes y gracias a la universidad por invitarme a esta actividad. Muchas gracias. Ok, muy bien, y muchas gracias también a usted por estar aquí. La Universidad Juárez pues se siente complacida para tener esta entrevista, y sé que va a ser de mucho beneficio para nosotros y las psicólogos. Estamos aquí porque vamos a seguir aprendiendo, pero sobre todo para las y los estudiantes que están conectados, que están listos para hablar de este tema de suma importancia y que poco a poco ha ido abriéndose conforme ha pasado el tiempo, que es el tema de la sexualidad, pero pues a la vez también sigue habiendo como rezagos en cuestiones, como bien dice su tema, de prohibiciones y temores. Cuando abordamos estos temas, muchas veces también surgen reacciones de nuestras partes, con más inclusive que estemos preparados o tengamos conciencia de lo que vamos a estar hablando, y por eso considero que es de suma importancia, y sé que va a ser una plática amena con usted, psicólogo. ¿Qué te parece si comenzamos con la primera pregunta? Adelante, David. Ok, muchas gracias. Cuando se habla de tabú en el tema de la sexualidad, ¿nos podrías decir a qué nos referimos en general como una definición, y el tabú en nuestra sociedad? Bueno, tiene que ver con, específicamente con lo prohibido, con lo que no se tiene que hablar, con lo que finalmente algunas personas solamente pueden hablarlo, pero en general, de acuerdo a lo que me estás preguntando, es a lo prohibido. Entonces, estas prohibiciones generalmente están impuestas, ¿no?, por algunas instituciones, y pues bueno, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con las normas, con las religiones, y en ocasiones muchas religiones han establecido normas para gobernar la conducta sexual, y donde, pues digamos, ponen lo que es bueno y lo que es lo malo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es entender bueno, que no se trata de que nos prohíban, sino se trata de que podamos compartir conocimiento, ¿no? Y creo que este espacio es el primordial, es uno de los objetivos, ¿no? El poder compartir conocimiento desde lo científico y sin prejuicios. Pero entonces, respondiendo exactamente a tu pregunta, es a lo prohibido, ¿no? El tabú significa lo prohibido, ¿no? Entonces, nos han enseñado a que algunas cosas sí se hablan y otras cosas no se hablan. Y la sexualidad es una de ellas. Es un tema prohibido todavía por algunos sectores de la población o de algunas instituciones. Psicólogo David, no se escucha. Ok, muchas gracias, psicóloga. Una disculpa, te estaba diciendo, psicólogo, que en lo científico abordabas el tema de lo científico versus la parte de las religiones. Ha dado un vuelto de las creencias a lo científico, ¿verdad? En ese sentido, nos podemos acercar a la sexualidad ya no tanto por cuestiones de creencias, sino en aspectos más objetivos, ¿no? Sí, así es, y es que es a partir digamos, donde empiezan las investigaciones en sexualidad en el siglo pasado, a mediados de los 50, ¿no? 56, con las primeras
investigaciones. Hay personas que se dedican a investigar, pero como tal, a la divulgación de la ciencia, de lo encontrado, es a partir de Alfred Kinsey en el 56, ¿no? En donde se dedica a hacer entrevistas a 2000 norteamericanos, estadounidenses, y empieza, las preguntas las hace con respecto a la sexualidad. Y entonces es interesante lo que va descubriendo, ¿no? Y entonces la publica. 10 años después, en el 66, Masters y Johnson, con sus estudios de la respuesta sexual, pues también abren todo un hito. Y así se va generando, ¿no? Los años 70, la revolución sexual. Y bueno, cada década ha venido aportando conocimiento. Entonces, lo importante de hablar de la sexualidad es referirnos desde un enfoque científico y sin prejuicios, que en algún momento, como en muchas de las épocas, pues se hablaba desde las creencias, desde los prejuicios. Y entonces, esta es la parte en la que pues algunas personas se quedaban con esta información y pues solamente la reproducían, ¿no? Y entonces era prohibido hablar de sexualidad en algunas casas, en algunas culturas, en algunos estados. Y bueno, el punto es, debido a esta información que se ha generado, pues, se ha dado a la luz, pues entonces podemos encontrar más espacios como este donde podemos hablar de sexualidad. Y que eso es lo importante, o sea, la sexualidad es un tema muy importante, pues porque tiene que ver con la salud sexual. Y así como la salud bucal, la salud digestiva, la salud mental, emocional, pues es parte inherente también del ser humano y que es importante que podamos estar hablando como de política, pues de cuestiones que nos atañen a las personas, a la sociedad, a la propia universidad, a nuestra cultura, ¿no? Sí, así es, y básicamente eso nos introduce a la siguiente pregunta, porque como le escucho, de un tiempo para acá empieza a haber como una apertura socialmente por esta serie de movimientos, ¿verdad? Incluso del avance del conocimiento de la ciencia. Este, y desde ese punto de vista, te pregunto, ¿de qué manera consideras que se lleva a cabo las prohibiciones sexuales en nuestra sociedad actual? Si por una parte se dice que no se puede, pero por otra parte se habla de libertad sexual. O sea, por una parte estamos todavía hablando de prohibiciones, como bien decía, ahorita hablamos de política, hablamos como cualquier cosa, ¿no? En este sentido de lo más natural, pero en ocasiones seguimos teniendo como un ruido si se habla de sexualidad. Entonces, por una parte, pareciera que no se debe ni se puede hablar, y por otra parte, se habla de la libertad sexual. Por ejemplo, los efectos del marketing que encontramos sexualizado o hipersexualizado la cuestión de la sexualidad. Bueno, o sea, es que hay una doble moral, ¿no? O sea, lo que se puede vender, o sea, personas en bikini, ya sea mujeres o hombres, se puede vender, pero digamos, es tanto el poder económico, pues que eso sí se puede permitir. Pero respondiendo a tu pregunta es, ¿desde dónde? Pues desde el miedo, ¿no? Desde el sermón persecutorio, ¿no? Desde una perspectiva adultocentrista, ¿no? Donde el adulto es el que tiene el conocimiento, el que tiene la experiencia, y donde el joven, pues tiene que ser guiado todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que es desde el miedo y desde este sermón persecutorio, no hagas, no pruebes, no experimentes, ¿no? En lugar de dar información. Entonces, a medida que se dé información, pues obviamente se va entendiendo, digamos, todos los aspectos y entonces podemos entrar a un diálogo y podemos entonces decir, bueno, esto es A, esto es B, esto es C. Y el punto es ese, que lamentablemente hay muy pocos espacios como este en donde podemos hablar de la sexualidad. Y entonces también hace falta información. Mira, si no nos preparan, si no nos dan los elementos para trabajar la parte emocional, si no nos dan los elementos, si no nos dan los recursos para trabajar las relaciones de pareja, pues cuanto menos la parte sexual. Entonces, desde ahí, pues partimos de una gran carencia de información. A mayor información,
las decisiones que tomemos se van a acercar a lo que queramos. A menor información, pues se van a alejar de lo que queramos. Y claro, si a eso le metes la variable del miedo, que es un elemento muy importante, es una emoción muy importante y que mal canalizada, pues genera el control. Entonces, miedo para controlar los cuerpos de las personas, pero particularmente el de las mujeres, ¿no? Entonces, porque las mujeres tienen un gran potencial erótico, tienen un órgano que se llama clítoris, que tiene 8,000 terminaciones nerviosas y que su única función es la de generar placer. Los hombres lo hemos sabido durante miles de años y nos da tanto miedo que mejor decimos, ¿sabes qué? No, si te tocas ahí, no es correcto, está mal, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones que también atraviesan por un sistema patriarcal, por un sistema de creencias machistas, por la parte del sexismo, pues se van conjuntando y entonces eso nos hace entender o podemos explicar que el miedo, que el sermón, que la perspectiva adultocentrista, que el patriarcado, que el machismo tiene una finalidad, que es el control del cuerpo, pero no cualquier cuerpo, el cuerpo de la mujer. Pero solamente se va a permitir el poder, digamos, mostrarlo siempre y cuando tenga fines de mercadotecnia, porque eso es lo que vende, ¿no? Ese es un cuerpo delgado, un cuerpo que se ajuste a los estereotipos de belleza física occidental, pues claro que va a vender, ¿no? Y también tiene un trasfondo bastante perverso, ¿no? Que es el que las mujeres aprendan a no estar a gusto con sus cuerpos, ¿no? Y entonces una mujer que está insatisfecha con su cuerpo, también ahora los hombres, pues es, digamos, un buen consumidor o una buena consumidora para productos de belleza. Y también ahora los hombres, ¿no? Entonces, esa es una de las respuestas que te podría, de acuerdo a la pregunta que me estás haciendo. Ok, entonces, si comprendí bien, el miedo es fundamental en el aspecto de la prohibición. Es la manera en que nos estaríamos controlados o estaríamos aprendiendo de nuestra propia sexualidad, ¿no? Y este miedo, ¿por qué considera que es el método o la forma en que se nos ha educado? Pues porque es la forma que puedes controlar, ¿no? No te toques ahí, cuídate. O sea, ¿cuídate de qué? O sea, cuídate, no vayas a salir con tu domingo 7. O sea, el miedo como una forma de control que exacerbado paraliza. Y entonces, si todo el tiempo me dijeron que la sexualidad es mala, que la sexualidad es pecado, que la sexualidad es esto, que la sexualidad es lo otro, pues sin duda, si no estoy acostumbrado a cuestionar y no digo, bueno, ¿y por qué es mala? ¿O a qué se refieren que es mala? ¿No? Pues obviamente mi sistema de creencias pues va a tener, digamos, influencia en mis actitudes. Y entonces, pues no voy a disfrutar algo que es placentero, porque finalmente el cuerpo está dotado de todo un sistema de respuestas que ante determinados estímulos, pues va a tener una respuesta. Entonces, si yo me toco mis genitales y siento rico, pero me han dicho que si me toco no está bien, pues obviamente va a haber una confusión. Y entonces, la culpa como otra forma de controlar el cuerpo. Entonces, hay muchas evidencias acerca de esto, ¿no? Acerca en la literatura, o sea, de cómo nos han venido controlando en función de no disfrutar un derecho humano, que es el placer, porque es un derecho que tenemos. Es un derecho que todas los participantes y las y los participantes de este foro, pues tienen derecho. Nadie tiene derecho a hacer sentirte culpable o con remordimientos, porque ejerces tu sexualidad, tu erotismo. Pero ¿cuántas personas sabemos esto? Hay una cartilla de derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes que desconocen. En mi práctica profesional, en el instituto, pues cuando yo les pregunto, oye, ¿y tú sabes que tienes derecho a ejercer tu sexualidad de manera libre y plena? No, no sabía, ¿no? Y entonces me dicen, ves que mi mamá se enoja y tiene miedo de que yo salga embarazada.
Y creo que es válido que la mamá tenga miedo, pero también es válido que la mamá pueda el generar información o pueda buscar información o pueda actualizarse en temas de sexualidad, pero no a los 20, no a los 15, sino desde más temprana edad, para evitar también, por ejemplo, a edades tempranas, el abuso sexual. O sea, no es la misma información en sexualidad que se le va a dar a un niño de 4, 5, 6 años que a uno de 12, 13, 14, que a uno de 20, 21, 22. ¿Sí? Entonces, es muy importante la actualización. Por eso la importancia de estos espacios y actualizarnos en todos los elementos que podamos y que queramos también. Perfecto. Recuerden, amigos y amigas que están aquí en la actividad, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, qué piensas de lo que estamos hablando. Ahorita estamos tocando el tema, bueno, hasta ahorita vamos checando lo que es el miedo y cómo la culpa y que considero, psicólogo, que como bien dices, hasta cierto punto cuando vivimos nuestra sexualidad, ni siquiera la vivimos en plenitud o no la vivimos bien, por si podemos decir esa palabra, por los mismos miedos y la culpa. O sea, viene el disfrute y posteriormente viene la culpa y no hay un disfrute sano y pleno en lo que es nuestra sexualidad. Entonces, el chat sigue abierto para cualquier pregunta o un comentario que tengan, con mucho gusto estaremos leyéndolo. Aquí están llegando, psicólogo. Viene la primera de María Fernanda León y nos pregunta por qué las personas se respaldan en la religión. Me imagino que va aunado al tema de la sexualidad. ¿Por qué se respaldan en la religión? Pues porque anteriormente pues no había esta información y entonces pues finalmente se trataba de explicar cosas desde el sentido común o desde la mitología o desde ciertos mitos, ¿no? Entonces es muy importante ir desmitificando, ¿no? No con moralismo, sino con un mensaje que fomente la salud sexual. Entonces, aquí el punto es ese. La religión o las religiones han querido controlar finalmente la sexualidad, pero no cualquier sexualidad, sino la de las mujeres, ¿sí? Y entonces el patriarcado en su momento ha generado o ha construido dos tipos de mujeres, las que pueden ser utilizadas con aspectos eróticos o con aspectos eróticos o sexuales y los reproductivos, ¿no? Y entonces, esa es la parte en la que tenemos que tenerlo bien claro. O sea, el poder ir desmitificando es lo que nos va a permitir ir disfrutando. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa libertad, tenemos ese derecho. Y este hecho es posible, ¿no? Claro, siempre y cuando se actúa con responsabilidad, ¿no? Y vuelvo a repetir, el aumento del conocimiento ha desmitificado y ha permitido quitar ciertos controles que algunas religiones han venido ejerciendo, ¿no? Entonces, pues porque finalmente también durante muchos años las personas repetían estas creencias, repetían estas creencias, estas falsedades acerca de la práctica erótica, ¿no? Y entonces uno de las creencias o falsedades es que el autoerotismo o la masturbación era perjudicial, ¿no? O que la mujer que besaba el pene del hombre o el hombre que besaba la vulva de una mujer eran perversos, ¿no? Porque en algún momento, en el tiempo, ¿no? A alguien se le ocurrió que eso era perverso, ¿no? Pues quizás a esa persona no le gustaba, pero eso no significa que no sea perverso. Es parte de una expresión pues del comportamiento erótico. Entonces, por eso sí. Es que es lo que me pregunta la compañera, ¿no? Ahí está el título. Ok, perfecto. Acá nos están llegando otras preguntas igual de nuestro compañero Luis Enrique. Dice, tengo un compañero que vive en Cárdenas. Cárdenas es un municipio acá de Tabasco y se enlaza sexualmente con cualquiera, no importando si es hombre o mujer. Entonces la pregunta es, ¿esto es promiscuidad? Perdón, ¿me la puedes repetir? Sí, va de nuevo. Dice, tengo un compañero que vive en Cárdenas y se enlaza sexualmente con cualquiera,
no importando si es hombre o mujer. ¿Esto es promiscuidad? Yo creo que más que mi promiscuidad, pues sería que el compañero pues es activo en su erotismo, ¿no? Y creo que es válido, siempre y cuando se cuide, ¿no? Y que no, y que sea respetuoso y que se cuide, ¿no? Promiscuidad tiene que ver es un adjetivo que tiene mucho prejuicio, ¿no? O sea, ¿qué tan promiscuo? ¿Es mucho, es poco? No, yo creo que ejerce su sexualidad, su erotismo, ¿no? Lo importante es que sea responsable al utilizar un método anticonceptivo que evite un embarazo o que evite infecciones de transmisión sexual. Él tiene toda libertad siempre y cuando sea responsable en el uso del método anticonceptivo que previene el embarazo, ya que él se erotiza tanto con hombres como mujeres, para evitar embarazos cuando se erotiza con mujeres y evitar infecciones de transmisión sexual cuando está con hombres y también con mujeres. Muy bien, muchas gracias entonces por la respuesta. Y la pregunta, tenemos otra pregunta por acá que dice, buenas tardes, mi pregunta es la siguiente, ¿hasta qué mes se pueden masturbar las mujeres embarazadas? Esa pregunta está interesante. ¿Hasta qué mes? Ajá. Pues si no hay una contraindicación médica, pues mientras que ella lo disfrute, pues puede ser en cualquier mes, ¿no? Aquí recordemos que, bueno, quizás, digo, salvo hay una contraindicación, ¿no? Médica por parte del ginecólogo por algún embarazo de alto riesgo. Si el embarazo va sin ningún tipo de riesgo, creo que puede ser hasta el 9º mes, ¿no? Entonces, la verdad es que, salvo la contraindicación de su ginecólogo, pues no hay como prohibiciones, ¿no? Vuelvo a repetir, salvo que haya un embarazo de alto riesgo o una contraindicación. Muy bien. Bueno, fíjate que aquí tenemos una pregunta que también la tenía incluida acá en las preguntas que preparamos, que dice, ¿consideras conveniente establecer una materia o un taller específicamente para aprender sobre la sexualidad? Y si es así, ¿en qué nivel educativo sería conveniente empezar con esa materia o taller? Desde preescolar. Pero claro, vuelvo a repetir que voy a ser muy claro en ese sentido. Desde preescolar se tiene que enseñar el cuidado del cuerpo. O sea, que nadie puede tocar tu cuerpo. Nadie, absolutamente nadie. ¿Sí? O sea, y que nadie puede introducir ningún instrumento, objeto o algo a las cavidades corporales, ya sea oídos, nariz, boca, ano, vulva. ¿Sí? Y que nadie te puede tocar. Nadie puede tocar a los pequeños sin autorización. Y también me refiero a los papás. O sea, enseñar a los hijos que aunque sean los papás, a ver, te voy a tocar tu ano porque voy a limpiar tu ano, ¿no? En el caso de que se haya hecho popó o pipí, ¿no? Entonces, aquí el punto es ¿no? Enseñarles desde preescolar eso. Y cada etapa va de acuerdo a la información pertinente en cada edad, se tendría que estar dando, pero se tendría que estar dando una educación integral de la sexualidad desde preescolar, ¿sí? Y claro, pues a lo mejor desde la pareja también, ¿no? O sea, pero hablando desde el ámbito educativo, desde preescolar, pues hasta posgrado también, ¿no? Claro. Sí, no, y es interesante lo que dices porque si es desde preescolar, por eso es importante la desmitificación y el conocimiento, e ir reduciendo los índices de ignorancia en temas de la sexualidad, porque si es desde preescolar, muchas personas que todavía no están tan concientizados y conocimiento por X o Y, pueden reaccionar en un cambio, por ejemplo, del estado en donde desde preescolar se esté haciendo conocimiento como bien dices, ¿no? Por eso es importante que vayamos como pasando en este cambio y llegar a naturalizar sanamente estos temas sin ningún tipo de prejuicio y lo más objetivo, ¿no? En este caso, te voy a hacer una pregunta más que dice, bueno, no sé si has escuchado o han escuchado que se dice que lo que se prohíbe se desea. ¿Es verdad esto? Y si es verdad, ¿cómo incide en la vida sexual de las y los jóvenes?
Mira, lo que pasa es que en todas las generaciones han existido personas que iban por ahí diciendo que el sexo es pecaminoso, dañino, vergonzoso y que se debía evitar, ¿no? Y entonces, pues esto es como, pues como esta parte ¿y tú por qué dices que no puedo hablar de esto, ¿no? O sea, el punto es que no cuestionamos, o sea, ¿quién lo prohíbe, no? O ¿para qué me lo prohíbes? O sea, ¿cuál es tu intención de que yo no sepa de este o tal tema, ¿no? Y ahí cuando aprendemos o cuestionamos, pues entonces estamos rompiendo esta cuestión. Lo que se prohíbe se desea, pues seguramente, pues también es inherente al ser humano el querer investigar o el interés, ¿no? Y pues sí, puede ser, ¿no? Y pues ¿cómo incide? Pues incide en que a veces si no cuestionamos, pues nos quedamos sin tener la información. Y eso es lo que no se vale, porque hoy en día tenemos derechos y como derechos tenemos la posibilidad de ejercerlos, ¿no? O sea, hoy en día nadie nos puede prohibir tener acceso a este tipo de información. Que habrá grupos que no estén de acuerdo, creo que es muy válido, pero también creo que es muy válido que podamos tener este tipo de espacios donde el que quiera entrar, que entre, y el que no, pues qué bueno. El punto es, si yo tengo el interés y estoy ávido de esta información, la analizo, la reflexiono y la cuestiono. Y esto me va a hacer transformar, ¿no? Y también se vale cuestionar. Y yo aquí también les invito a que me cuestionen, a que también no se queden únicamente con lo que yo les digo, sino que también investiguen para que entonces pues podamos ir creciendo en conocimiento, para que podamos ir generando mejores actitudes en cuanto a el disfrute de nuestra sexualidad, de nuestro placer, que eso es muy, muy importante y que es válido para cualquier ser humano, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias. Gracias también a los participantes. Veo que están mandando varios comentarios y preguntas. Vamos a ver si nos da el tiempo, porque pues desgraciadamente tenemos una hora y el tiempo corre, eh, de hacer todas las preguntas y todos los comentarios y aprovechar la experiencia y el conocimiento que el psicólogo nos está compartiendo amablemente. Igual recordarles que tengan apagadas sus cámaras, sus micrófonos para que haya fluidez en la entrevista. He visto que prenden la cámara, entonces respetuosamente les solicito que tengamos cuidado con los botones, vamos a decir así, virtuales que están en Teams para que esté apagado tanto cámara como micrófono. Bueno, nos preguntan por acá, la sexualidad no, bueno, creo que es un comentario. La sexualidad no es mala, es una necesidad humana. Y como bien dice usted, un derecho. Lo malo es que muchas personas, en base a lo anterior, llevan una vida desenfrenada y por ello luego vienen los sentimientos de culpa, junto con enfermedades venéreas y otras consecuencias. Como usted menciona, hay que ejercer dicho derecho con responsabilidad. Creo que es más que claro lo que nos dice. No sé si quieres comentar algo de este comentario. Sí, no, pues totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, digo, a veces nos ponemos en una situación de juzgar, ¿no? Pero pues, ¿quién soy yo para decir qué es mucho o qué es poco? ¿Qué es desenfrenado o qué no es desenfrenado? Si a mí me gusta solamente hacerlo con mi pareja, pues creo que es válido. Pero si a mí me gusta hacerlo con muchas parejas y soy claro y soy honesto, oye, la verdad es que a mí solamente me gusta erotizarme y no me gusta generar algún vínculo afectivo. ¿Cómo ves? ¿Va o no va? Y si la otra persona me dice no va, va, pues está bien y lo tengo que respetar. El problema a veces es que nos ponemos en un pedestal de jueces, ¿no? Y pues, digo, yo no soy quien para juzgar. O sea, ¿quién soy yo para decir, tu vida es desenfrenada, la tuya no? La tuya está bien, la tuya es mal. Pues cada quien, yo creo que mientras que no le hagamos daño a nadie, se vale. Mientras que no dañemos a segundas, a terceras o a cuartas personas, creo que es válido. Y siempre que haya acuerdos. Siempre que haya acuerdos. Eso es muy importante. Y ser honestos, o sea, con la intención, porque también hay gente pues, que no es honesta y pues, que va jugando por la vida, ¿no? Obteniéndolo, o sea, jugando y queriendo obtener, pues, lo que a veces, pues, no se puede,
siendo honesto, ¿no? Entonces, si yo no tengo interés de tener una relación afectiva, pues entonces mejor digo, oye, me interesa lo erótico nada más. Y entonces la otra persona ya, pues va. Y también con acuerdos, no es nada más de va, porque pues el cuerpo siente, el cuerpo está preparado para sentir. Y bueno, cuando sentimos, cuando nuestro cuerpo siente caricias, pues empieza a sentir rico. Y si empieza a sentir rico, puede en su momento, si se acostumbra o están en contacto frecuente con la otra persona, pues se generan vínculos, ¿no? Y pues es ahí donde, pues digamos, donde empiezan las dificultades, porque no sabemos, si no nos enseñan a estar en pareja, no nos enseñan a autocuidarnos, no nos enseñan a ejercer nuestra sexualidad, pues cuanto menos lo otro, y entonces vienen las complicaciones. Así es. Por eso es importante la libertad y el respeto, ¿no? Sí es sí y no es no, y lo Y perdón, es que la comprendemos. libertad va de la mano de la responsabilidad. La Así libertad es. va acompañada de la responsabilidad. No podemos entender la libertad sin responsabilidad, ¿sí? Y diría Carl Jung, la responsabilidad es estar listos y dispuestos a responder, ¿no? A responder ante consecuencias positivas o negativas. Entonces, no se trata de que soy libre y hago, no, sí, está bien, pero hay una responsabilidad y de esta, pues no nos salvamos. Así es. Aunque no querramos, diría Sartre, estamos condenados a la libertad. Bueno, Joana nos está mandando una pregunta. Dice, buenas tardes. En la mujer, ¿de dónde surgen las ganas de masturbarse y cuáles son las consecuencias de hacerlo frecuentemente? Pues las ganas surgen del deseo, pues, de explorarte, del deseo de autoconocerte, y es una actividad que es muy recomendable, porque si tú te acaricias y sabes qué parte de tu cuerpo te gusta y responde, pues el momento que te quieras compartir con la persona que tú desees, vas a saber qué te gusta y vas a tener la posibilidad de decirle, oye, a mí me gusta que me acaricies así y así. A mí me gusta que me acaricies los pechos, me gusta que me acaricien las nalgas, me gusta que me acaricien el ombligo, me gusta que me acaricien el lóbulo de la oreja, el dedo chiquito del pie izquierdo, me encanta y me enloquece, ¿no? Es la autoexploración. Y esa es la parte también que no nos enseñan, ¿no? Porque una mujer que conoce, que sabe, que le gusta, que la forma en que la acaricia o la intensidad de la caricia y sabe qué es lo que le gusta, va a ser una mujer que va a exigir. El problema a veces es que los hombres tenemos un pobre erotismo que no sabemos cómo acariciar. No aprendemos a acariciar. Si no aprendemos a acariciar, pues cuanto menos a besar. Luego entonces tenemos un pobre erotismo. Y entonces, pues imagínense una mujer que se autoexplora, que se autoerotiza, pues va a saber lo que le gusta, va a saber lo que quiere. Y entonces va a exigir, ¿sí? Y no se va a quedar a gusto con un besito, una caricia e inmediatamente la penetración. Pues no, va a decir, oye, espérame tantito. O sea, miren, las mujeres necesitan 500 centímetros cúbicos de sangre para excitarse. Los hombres solamente necesitamos 70 centímetros cúbicos de sangre para tener una erección. Entonces, tiene que ver con las formas en que cada uno responde. ¿Sí? La mujer necesita 500 centímetros cúbicos para que haya una vasoconstrucción y para que empiece la lubricación a nivel de órganos sexuales externos pélvicos, o sea, vulva, para que no haya dolor. El problema es que los hombres a veces somos tan desenfrenados, no sabemos y creemos saber, y el problema es que, pues la verdad es que no estoy diciendo que todos, seguramente algunos sí. Entonces, pues no, la autoerotización o masturbación es muy recomendable y, y es algo que tendría que estarse pues promoviendo, ¿no? Muy bien. Bueno, nos están llegando muchas Gracias por preguntas, la pregunta, muy buena. psicólogo. Gracias. Sí, no, y hay unas preguntas interesantes, a ver si nos da tiempo y les pido una disculpa adelantada porque estamos a 20 minutos de terminar, pero vamos a tratar de darle respuesta a la mayoría de preguntas que nos aparecen y comentarios. Por ejemplo, tenemos otras, dice, buenas tardes, ¿a qué edad es recomendable empezar la vida sexual?
¿Qué edad? Pues a la edad en la que pues tengas la información, ¿no? Creo que a mayor información, las decisiones que vamos a tomar se van a acercar a lo que queremos, ¿no? Entonces, la mejor edad es en la que tengas la información. O sea, y ese es el punto, ¿no? Estamos viendo que las personas inician, en México el promedio es entre 16 y 17 años, de acuerdo a la INEGI, ¿no? Pero la mejor edad es en la que tengas la información para que puedas disfrutar. Si vas a iniciar tu vida sexual a los 14, a los 13 o a los 15 años, pero vas a iniciar tu vida sexual con culpa, o porque te han dicho que te tienes que esperar, o que te cuides para no embarazarte, pues entonces lo más conveniente es que tengas información y que puedas precisamente o que puedan trabajar con ese sistema de creencias que a veces no permite disfrutar la sexualidad. Porque puedes iniciar a los 15 años, pero si en casa te han dicho que eso que es malo, que es sucio, pues seguramente cuando inicias tu vida sexual la experiencia no va a ser agradable, ¿sí? Claro, esto a toro pasado, porque vuelvo a repetir, lo ideal, que no existe, sería que a los jóvenes se les diera información. Y desde que yo era estudiante, en la época de los 90, ya había investigaciones que decían que a mayor información y mayor educación sexual, los jóvenes tardaban en iniciar su vida sexual y tenían mejores, digamos, mejores experiencias que disfrutaban y no vivirlo con culpa, ¿no? Porque eso es algo que yo me encuentro en mi quehacer profesional diario, en el día a día, ¿no? Como mujeres, sobre todo mujeres, viven con culpa el inicio de su vida sexual, ¿no? Entonces, la mejor etapa es en la que tengas la información que te permita a ti disfrutar de la experiencia y también de que tengas un autoconocimiento previo para que tú puedas decirle, oye, a mí me gustan las caricias previas, los besos, el cachondeo, ¿no? En lugar de solamente agarrar pechos, nalgas y penetrar. No, eso pues no va a ser una buena experiencia, pues porque no hay la lubricación y va, en lugar de que sea placentero, va a ser doloroso. Al no haber lubricación que permita, que evite el dolor en la penetración, pues va a ser nada placentero, ¿sí? Entonces, no sé si contesté la pregunta. Buena pregunta, gracias. Sí. Y en ese tenor, porque viene otra pregunta, decías que las mujeres lo sufren. Bueno, aquí dice, ¿por qué las mujeres sufren más en familia el perder la virginidad o empezar su vida sexual a diferencia de un hombre? Aclaro que no en todos los casos, es lo que nos dice Jesús. Porque tiene que ver con una visión de patriarcado, ¿no? De propiedad, ¿no? Entonces, tiene que ver con creencias en función de precisamente de apropiarme del cuerpo de las mujeres de mi familia, ¿no? O sea, recordemos, o sea, en algunos en otros momentos se utilizaba esto como a la mujer como un intercambio, ¿no? O sea, yo caso a mi hija o voy a hacer un matrimonio arreglado para poder pues tener mayores privilegios o incrementar mi fortuna o tener mejores palancas, mejores privilegios. Y entonces, pues eso se vino reproduciendo y se le da el valor a una cicatriz, ¿no? El himen es una cicatriz que se forma cuando pues, se van formando los órganos sexuales internos pélvicos, ¿no? Entonces, pues es algo que el patriarcado y el machismo pues ha fomentado, ¿no? Entonces, esto nunca se ha cuestionado y pues para algunas familias pues puede ser importante, ¿no? Cuando la verdad es que no tiene la menor importancia en cuestiones de sexualidad, ¿no? O sea, tiene más que ver con lo cultural, con lo social, ¿no? Entonces, son creencias a veces pues que se siguen reproduciendo y que son equivocadas y que lo único que generan es culpa, ¿no? Mucho remordimiento y sobre todo, pues malos momentos, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Tú consideras que las redes sociales para conseguir citas sexuales y casuales son de riesgo o es un tabú que no se ha superado? Mira, toda relación es un riesgo, ¿no? Y ahora estamos viviendo nuevas formas de vincularnos. Sin duda alguna, las redes sociales
digamos, facilitan este tipo de situaciones. El problema es que no hay reglas. Y al no haber reglas, pues cada quien entiende lo que quiere entender. Entonces, creo que lo importante es tener bien claro qué es lo que quiero yo al inscribirme o al meterme o utilizar este tipo de redes. ¿Qué es lo que quiero? O sea, quiero vincularme desde lo afectivo, quiero solamente lo erótico, o sea, ¿qué es lo que quiero? Y entonces tener claridad en eso, para luego entonces decir, bueno, me voy a meter a una de estas plataformas para lo erótico, pero vuelvo a repetir, ser honesto en eso, ¿no? Y no crear la bonita historia, ¿no? En que busco una relación que sea para siempre, porque las relaciones no siempre duran para siempre, las relaciones son temporales, tienen una fecha de inicio y tienen una fecha de término, ¿no? El problema es a veces que igual que nos cuentan historias hermosas de relaciones de pareja que duran años y que la verdad es que pues hoy en día estamos viendo un cambio interesante en las formas de relacionarnos. La relación de pareja que conocemos hoy, ¿no? No lleva más de 150 años. O sea, estamos hablando que la forma en que conocemos las parejas el día de hoy o el concepto viene de 1870, ¿no? Entonces, de 1800 para atrás, 70, eran otra forma. Y creo que estamos presenciando una forma, un cambio en las relaciones de pareja. Anteriormente las relaciones de pareja no duraban, ¿no? No duraban, ¿por qué? Pues porque no duraban más de 15 años, porque la persona moría en una epidemia, o la mujer moría en un parto, o por otra epidemia, ¿no? Entonces, pues no duraban más de 10, 15 años. Hoy tenemos parejas, relaciones de pareja que duran de 20, 30, 40 y 50 años, ¿no? Bueno, hasta premios y medallas dan, ¿no? Creo que dan la medalla de diamante, la de oro, la de platino. Ya vemos a los abuelitos que ya están hartos, que están fastidiados, pero pues ahí estamos contentos festejándoles las bodas de diamante. Perdón, me regreso a la pregunta. Tiene que ver con qué es lo que quiero yo, qué es lo que necesito yo, ¿no? En función de qué es lo que busco, erotizarme, ¿no? Tener una relación afectiva, qué es lo que quiero yo, una cita, ¿no? Entonces, el tabú, no veo como tabú, o sea, creo que están estigmatizadas, ¿no? Entonces, estigmatizadas en función de, pues esta es para nada más tener encuentros eróticos, ¿no? Y esta es para esto, y esta. Creo que más que tabú, los veo como estigmatizadas a esas plataformas o a esas redes sociales. Ok, muy bien. Aquí tenemos un comentario y una pregunta. Te comparto primero el comentario y posteriormente la pregunta. Dice, cada quien puede vivir su sexualidad a su manera siempre y cuando sea responsable. Cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiere, es lo que nos hablabas hace un momento. Y tenemos esta pregunta, ¿cuáles son los riesgos de vivir con impulsos sexuales reprimidos, psicólogo? ¿Cuáles son los riesgos? Ujú. Pues mucha culpa, mucho miedo, ¿no? Y pues no disfrutar de algo placentero y pleno como es la sexualidad, como es el erotismo, ¿no? Entonces, esos son los riesgos. Y claro, que también es válido, ¿eh? Pero la verdad es que, de acuerdo a mi experiencia, pues se la pasan mal las personas, ¿no? Porque no permiten precisamente, pues, el disfrute pleno de su sexualidad y de su erotismo. Ok, muy bien. Pues estamos más o menos a 5 o 6 minutos de terminar. Vamos a hacer las últimas preguntas. Espero que nos dé tiempo para contestar a los y a las asistentes que están escuchando esta entrevista, que además está a decir que es muy interesante, y agradecerle también la apertura, ¿verdad? Que estamos concientizados a estar preguntando esto y no quedarse con las dudas y en la oscuridad de la ignorancia. Tenemos otra pregunta que dice, ¿se debe hablar abiertamente de la sexualidad con los padres? Perdón, si los padres están en la mejor disposición, claro, pero también hay que entender que algunos papás pues no tienen la mejor actitud para hablar, porque tienen miedo, porque no saben cómo hablar, porque les da pena, ¿no? Pero si papá y mamá están en la mejor disposición, híjole, pues creo que será padrísimo, ¿no? Creo que sería
una experiencia muy, muy, muy padre, ¿no? Sí, definitivamente, y hay también una transformación en los tiempos de los padres, ¿no? Tenemos padres más abiertos a hablar estos temas y otros que, pues, por X o Y, ¿no? Por lo que venimos hablando a veces más difícil. Tenemos otra pregunta que dice, referente al tema de los embarazos, los jóvenes hoy en día tienen mucha información en la cual se pueden asesorar sobre las relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual. Actualmente, pregunta, ¿por qué siguen habiendo casos de embarazo a temprana edad? Y mira, es un fenómeno interesante y se ha investigado mucho aquí en México. Hay un investigador, se me fue el nombre, del Colegio de México, pero que también tiene que ver con los abusos sexuales, ¿no? Quitando ese punto de los abusos sexuales, donde se embarazan a las pequeñas de 12, 13, 14 años, yo estaría hablando de pensamientos mágicos, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues no, no me va a pasar, ¿no? O sea, sí hay información, pero a veces se dejan llevar, pues, por el momento, por la situación, y no se prevé. O sea, aquí lo importante es la ausencia de prevención, y la prevención es la anticipación. Eh, Así como también los prejuicios y estigmas, ¿no? De que un joven de 14 años, 15 años vaya a una farmacia, pues seguramente le dará pena, ¿no? Entonces, también la fantasía de infertilidad de algunas personas, ¿no? Pues a mí, a mí me dijeron que iba a ser infértil y pues, ¿no? Resulta que ahí se concretó la magia, ¿no? También mayor tolerancia al miedo a la maternidad, ¿no? Pues voy a ser mamá, pues me van a aceptar aquí con las tías, con mi mamá, ¿no? Entonces, son muchas, muchas variables, ¿no? Entonces, la falta de prevención en cuanto a la información, el conocimiento, ¿no? En cuanto a jóvenes, ¿no? En cuanto a la familia, o sea, sí hay información, pero a veces esa información no se baja a las familias, ¿no? Si tenemos una familia que le da mucha pena, mucho miedo hablar de sexualidad, porque piensan que si se les habla de sexualidad van a iniciar su vida sexual inmediatamente que se termine de hablar, pues obviamente, pues otra vez el miedo prevalece y pues, mejor no le hablo, mejor hago como que no dije nada, ¿no? Y también, pues, vuelvo a repetir, la falta de información científica y sin prejuicios. Dice, sí hay mucha información, sí, pero a ver, pregúntenle a sus tías con con sus primitos si les hablan de sexualidad, ¿no? Si tienen acceso a esta información, ¿no? Porque ustedes son privilegiados, porque tienen acceso a estos espacios, a espacios de reflexión, de análisis, de cuestionarse. Pero en sus comunidades, ¿qué tanto se habla de sexualidad? ¿No? Entonces, y también, o sea, no es lo mismo, ¿no? La información que hay en las ciudades, en los municipios, en las rancherías o en las grandes ciudades, ¿no? Y si esta gran ciudad es de tendencia conservadora o progresista, liberal, ¿no? Esas son algunas variables. Ok, bueno, pues estamos a punto de terminar. Creo que nos da tiempo para una o dos preguntas más. Esta pregunta está interesante. Dice, ¿cómo se debería reaccionar si ve a un niño masturbándose? Muy buena pregunta. Pues, primeramente, o sea, voy a pensar en un escenario. Abro la puerta y mi hijo se está masturbando. Pues entonces, así como la abrí, la cierro sin hacer mayores aspavientos y hacer show, ¿no? O sea, lo ideal sería toco la puerta, ¿no? Y respeto el espacio. Enseñarle a los jóvenes, a las mujeres y a los niños, a las niñas, que hay espacios donde ellos están seguros. Esos espacios, pues son quizás la habitación, el baño, ¿no? Si es ahí, pues se llama la atención, me refiero, oye, eso que estás haciendo es importante, pensando a lo mejor que lo está haciendo en la sala, ¿no? Eso que estás haciendo es importante que lo hagas en un espacio cerrado para que tú estés seguro y que nadie te moleste, ¿sí? Sin hacer caras, porque entonces el mensaje que le estamos enviando, el mensaje no verbal,
pues finalmente es el de miedo, ay, algo hice mal, ya me cacharon, hijo. Entonces, ¿sí? Entonces, lo importante es, si también puedo hacer como que no vi nada, me doy la vuelta y listo. Y después, en otro momento, hablo con esta persona, con este niño, ¿no? Entonces, sobre todo, no hacer tantos aspavientos, no hacer un show de, mira, ve, Juan, se está masturbando, Juan, ve, lo regaña, lo pega. No, porque el niño, pues, o sea, esta situación no se la va a pasar bien y va a tener repercusiones en algún momento en su vida adulta, ¿no? O más adelante. Entonces, actuar de la manera más natural. O sea, poder ser sensibles a eso y en su momento decirle. Pero vuelvo a repetir, si está en su cuarto, tocar, aprender a tocar, respetar espacios, ¿sí? Y decir que ese tipo, la autoerotización, es bien válida, ¿no? Pero que debe ser en espacios personales, ¿no? Es como si dijeron, oigan, ¿qué harían ustedes o qué me dirían ustedes si yo me pongo a bañar en pleno Tabasco, en plena plaza, ¿no? De armas de Tabasco, ¿no? Desnudo y me baño, ¿no? Pues no es el lugar, no es el espacio. Hay espacios para bañar, ¿sí? No sé si respondí la pregunta. Si no, con Sí, yo gusto. creo que sí. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo nos llegó. Hay muchísimas más preguntas y les agradecemos que las hayan hecho, que hayan tenido la confianza por este medio para hablar de esto. Es un tema interesante y pues se ve y observamos la experiencia y el conocimiento del psicólogo Iván. Te agradecemos realmente ampliamente y de corazón que nos hayas compartido esta información. Vuelvo a repetir, una desgracia que no se hayan podido responder todas las preguntas, pero por eso estamos invitando que sigan entrando, anexándose a estos eventos que la Universidad Juárez hace para ustedes, ¿no? Muchas gracias, Iván. Un No, hombre, abrazo David, hasta, la verdad que el hasta agradecido allá. soy yo, Julián. Yo soy el agradecido. La verdad es que es un placer, es un enorme placer estar con la comunidad de la Universidad Juárez Tabasco. Es un placer y bueno, pues muchas gracias a todas las preguntas y las que no. Qué pena, pero bueno.